Patricia Tanús, esta propuesta, por ejemplo, para presentar limitaciones a las candidaturas de estas elecciones, aquí nomás en el 2021. Bueno, ¿qué opinan los actores políticos? Lo conocemos de inmediato, Tanús. Así es, tenemos ya en los estudios a Julio Guzmán, eres líder del Partido Morado. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Guzmán, bienvenido a Café con Noticias. Muy buenos días, muchísimas gracias Patricia, Alejandra y Tanús por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Bien, señor Guzmán, desde el inicio quería preguntarle cuál es la posición de usted respecto a las condiciones en las cuales alguien debería postular a la presidencia o al Congreso de la República para las próximas elecciones, teniendo en cuenta además que en la última elección usted sufrió una tacha que le impidió finalmente llegar a la postulación a la presidencia de la República. Buenos días. Buenos días. Bueno, me parece que la participación política es un derecho básico y deberían de permitir a todos los candidatos que quieran postular a la presidencia poder participar. Efectivamente, a nosotros nos pasó el 2016, la corrupción nos sacó de la carrera, pero también logramos una inscripción con las barreras más altas en el mundo y le pedimos al día siguiente al Jurado Nacional de Elecciones que quitara esas barreras para que otros se pudieran inscribir. ¿Cuál era la barrera exactamente, señor? Bueno, las barreras eran más de 700.000 firmas y más de 67 comités a nivel nacional, lo cual no tenía ningún precedente en la historia nacional. Yo creo que el Perú lo que necesita es gente con nuevas ideas y nuevos actores políticos y que los peruanos decidan en las elecciones quién quiere que sea su presidente. Ahora, es muy importante un partido político sólido y también la afiliación a un partido político para evitar que se aprovechen de algunos partidos para postular a último momento. Debe haber una afiliación, que es lo que se propuso en la Comisión del Congreso de la República, de 6 meses mínimo, o debe no haber esta condición, o debe haber quizás un tiempo mayor. ¿Cuál es su postura respecto a este punto que generó debate la semana pasada en el Parlamento? Deben haber condiciones, no solo algunos meses de anticipación para ser militante, como por ejemplo 6 meses antes de las elecciones nos parece prudente, pero también se deben exigir otras cosas, como por ejemplo tener presencia nacional, capacitar a tus militantes, tener una organización, tener un equipo técnico, pero ese tipo de condiciones deberían de darse en circunstancias en que todos puedan alcanzarlas y no utilizar el poder político para frenarle la posibilidad a varias personas. Entonces, eso es lo que a nosotros nos parece terrible y hemos calificado de mamarracho la iniciativa que tiene el Congreso de no hacerlo porque los partidos quieran ser sólidos, como ya lo he mencionado, sino más bien hacerlo para cerrarle el paso a otras personas que quieren renovar la política en el Perú. ¿Cree entonces que esta propuesta tiene nombre y apellido y está destinado a bloquear candidaturas? Pero por supuesto, o sea, vean el Congreso. Yo los invito a que escuchen todos los debates en el Congreso y van a saber esto de dónde viene. De la Comisión, obviamente, de Constitución, presidida por el señor Chejade, por partidos que están muy interesados en amarrar la cancha, como APP, por ejemplo. Así que esto es de conocimiento público. No hay que ser demasiado genio para saber de dónde viene esto. Y en el caso de, por ejemplo, la limitación de postular teniendo sentencia en primera instancia, el Partido Morado, o por lo menos los congresistas del Partido Morado, se han mostrado a favor de esto. ¿En qué difieren? Por supuesto, nosotros estamos a favor que aquellos que están sentenciados no puedan participar, porque el problema de la política en el Perú es la corrupción. Gente, delincuentes, criminales que quieren protegerse con la inmunidad, postulan al Congreso y como tienen plata, logran hacerlo. Entonces, por eso nosotros estamos promoviendo varias cosas, no solo la imposibilidad que los sentenciados puedan participar, sino también eliminar el voto preferencial, que es otro incentivo para que gente con plata y vinculada a la corrupción busque, obviamente, un espacio en el Congreso. Claro, pero la pregunta sería, ¿en qué difiere, siendo que hay algunos partidos que han dicho que lo de la sentencia en primera instancia también busca bloquear candidaturas, esta ley o esta propuesta de la que pide 6 meses de militancia previa para el candidato presidencial? ¿En qué difiere? En realidad son dos cosas diferentes. Una, el impedimento de sentencia, es todos aquellos sentenciados que no vayan a poder participar. Lo de los 6 meses es diferente. Es decir, a cualquier ciudadano debería de militar cuanto menos 6 meses antes del día de las elecciones para poder participar. Son dos temas diferentes, pero todos son por parte de la reforma política que necesitamos impulsar para que las elecciones sean mejores y para que el país tenga estabilidad. También quiero recordar que el Partido Morado fue el que tuvo la iniciativa para la ley de la paridad y la alternancia, para promover la participación de la mujer. Pero además, falta votar el proyecto de ley que habla sobre la inmunidad de los congresistas
y esa tontería también que han hecho, ese mamarracho de incluir al presidente de la República y a otros funcionarios del Estado para que también pierdan esa inmunidad que nos parece a nosotros negativo, porque atenta contra la estabilidad política del Perú, no de ahora, sino en el futuro también. Ahora, lo que preocupa de alguna forma también son los plazos, ¿no? Porque ya hemos hablado en muchas ocasiones de los escenarios. Uno, que se ratifique en segunda votación, otro que no se ratifique, y la otra posibilidad que se vaya postergando hasta diciembre, cuando se acerca la elección incluso de los miembros del Tribunal Constitucional, y ante una posible reacción de los tribunos, podría haber incluso alguna suerte de, no sé, falta de transparencia. ¿Cómo lo diría usted? Porque de alguna forma el Congreso tiene injerencia aún en la elección de los miembros del tribunal. Que eso exactamente es lo que quieren. Lo que quieren es patear las decisiones para que no se apliquen lo más rápido posible, para que no se apliquen en las elecciones del 21 y también las otras para que se apliquen mucho más tarde. Ese es el juego político que están haciendo. ¿Por qué no votan ya? ¿Por qué no votan por segunda vez ya todas estas reformas políticas que van a permitir que los peruanos vivamos mejor? Quieren patearla justamente para evitar que eso ocurra. Pero mire, patean eso, pero para cerrarle la cancha a otros candidatos, eso sí lo hacen rapidito. Eso sí, conversan, hablan, se ponen de acuerdo y quieren sacarlo. Y lo que el peruano quiere ahorita no es que entren en esas discusiones, sino que consigan chamba. Ahorita la gran mayoría de peruanos, el 75% de la base de la pirámide, no está trabajando. Y el gobierno está dedicando todas sus medidas, que son positivas, solo al 25% que está arriba, pero no a la gente vulnerable. Y esa es la expectativa que el Partido Morado tiene de la discusión política, de la presentación del primer ministro y la presentación del presidente de la República, que tienen que focalizarse en las medidas para la gente que más está sufriendo: los comerciantes, los ambulantes, los emolienteros, los agricultores. Esa gente, cuando estuvimos en la pandemia, los primeros meses todo el mundo decía, las actividades esenciales, es la gente más importante en el Perú, los héroes en el Perú. Pasaron 4 meses y el gobierno da las medidas y nos olvidamos de ellos. Muy Ya bien, no son importantes. Vamos a tener sus expectativas respecto a lo que espera de este último año de gobierno, sobre el mensaje de la nación, pero ya que hablaba de exclusión de partidos, entonces, por favor, su reacción respecto al pedido de la Fiscalía, que también ha sido muy comentado en los últimos días, pedir la suspensión de Fuerza Popular por 2 años y medio, lógicamente lo deja inhabilitado para participar en este proceso electoral. ¿Cuál es su postura teniendo ya un llamado a las elecciones generales? En primer lugar, que el Partido Morado y mi persona ha respaldado el trabajo de los fiscales desde un inicio y lo seguimos haciendo. Nosotros debemos de promover la lucha contra la corrupción y el trabajo del equipo Lavajato ha sido muy positivo para el Perú. En segundo lugar, los fiscales están siguiendo las normas. Acá nadie se ha inventado una ley para perseguir particularmente a alguien. Lo que sí nosotros pedimos es que dentro de ese marco de la ley y dentro del trabajo positivo que está haciendo el equipo Lavajato, que obviamente nuestro deseo es que la participación política sea lo más amplia posible. Y si bien es cierto, mi persona y el Partido Morado somos demócratas y promovemos eso para la participación política, también creemos en la lucha contra la corrupción, que tiene que continuar. Ahora, señor Guzmán, ¿cuál es la situación de usted en el Partido Morado, teniendo en cuenta que lo que se busca con la reforma política es que haya elecciones internas, que no hayan proyectos personalistas? Y hay quienes sostienen que de parte de usted hay un proyecto personalista en el Partido Morado. ¿Cuál es la situación actual en su partido? ¿Hay otras personas que estén buscando también participar en las elecciones internas? ¿Usted lo hará? ¿Cuándo se hará esto? Bueno, le recuerdo a todos los peruanos que hay leyes nacionales y también reglas estatutarias del partido que ambas hablan sobre las elecciones internas. Y estas elecciones internas tienen que darse. No es posible que nadie diga a dedo tú vas a ser candidato o no. No solo para la presidencia, sino también para el Congreso. Y esas normas tienen que seguirse. Yo, Julio Guzmán, en este momento, en estas circunstancias, soy presidente del partido. Y eso no tiene que ver con el hecho de ser candidato. Yo no voy a ocultar mis aspiraciones de ser candidato presidencial y presidente de la República, pero el partido y su presidente ya en varias ocasiones ha dicho al Perú que todo aquel que esté fuera del partido, que quiera militar, que quiera pertenecer a una organización, que quiera participar en las elecciones internas y competir, es bienvenido. Y los de adentro también, los militantes que sientan que quieren participar, que también lo hagan. El Partido Morado no ha sido construido para las elecciones del 21. Ahora, para ello es muy importante también entonces que se apruebe la norma lo más pronto posible, teniendo en cuenta la afiliación de 6 meses, que es lo que plantea el Partido Morado. Eso de un lado y de otro lado, señor Guzmán, ¿cuáles las principales coincidencias que ha tenido en la reunión con el premier Pedro Cateriano, en la reunión que se tuvieron en la presidencia del Consejo de Ministros?
La reunión ha sido muy positiva y en realidad fue una reunión, porque la mayoría de reuniones que tiene el Ejecutivo son en realidad charlas informativas, pero en este caso no. En este caso fue una interacción, una conversación muy positiva que tuvo mi persona, el presidente, con la bancada morada, que trabajamos de una forma unificada. El pedido que le hicimos al primer ministro es que por favor se concentre en la gente que más está sufriendo. Yo voy todas las semanas a ollas comunes a escuchar a la gente. La gente no sabe qué es un bono, no le llegan los víveres. Entonces, lo que tenemos ahora es una población altamente vulnerable que hace 4 meses que no trabaja, pero las medidas del gobierno están yendo hacia el sector formal. Nos parece muy bien que haya reactiva, suspensión perfecta, que haya el FAE agrario, que haya el crédito fiscal, pero eso no es todo el Perú. El Perú también es un montón de gente, los informales, los comerciantes, los emolienteros, los restaurantes, que también quieren trabajar. Y para eso el Partido Morado ha llevado 6 propuestas de gobierno muy concretas para que vaya directamente a la gente que más está sufriendo el día de hoy. Y tras ese diálogo, ¿cuál es entonces la postura del Partido Morado en el Congreso? ¿Le van a dar el voto de confianza al gabinete? Hemos dicho que vamos a escuchar al primer ministro, pero la disposición del Partido Morado es apoyar, es no obstaculizar, justamente por lo que estoy diciendo. Si estoy diciendo que el gobierno tiene que tomar decisiones ya para la gente que más sufre, los agricultores y todo lo demás, mal haríamos en poner un obstáculo y en retroceder, o mejor dicho, tratar de posponer esas decisiones. Lo que los peruanos quieren es que el presidente tome decisiones para los que más sufren. Entonces vamos a escuchar al primer ministro, pero nuestra disposición siempre ha sido positiva y constructiva. Volviendo a las elecciones internas, mencionó hace instantes que el Partido Morado está abierto a todas las postulaciones de candidatos a la presidencia. En este programa, George Forsyth recibió ese mensaje y dijo que él recibía invitaciones de muchos partidos. Exactamente, para citarlo, dijo: el Partido Morado es uno más porque muchos me llaman. ¿Qué respuesta podría darle al alcalde de La Victoria? Ninguno. Más bien renovarle la invitación para, si está interesado, que participe de las elecciones internas, porque nuestro partido es un partido abierto. Señor Guzmán, el capítulo precisamente de las elecciones internas. Estaba leyendo muchos diarios de provincia y hay algunos dirigentes de base que sienten que si participan los organismos electorales sería una suerte de intromisión. Sin embargo, ha quedado claro que la legitimidad dentro de las internas tiene también un paso de verificación, de transparencia. ¿Cuál es la postura al respecto? Considerando que ya no tenemos primarias, ¿esta podría ser la mejor alternativa? Pero por supuesto, qué mejor que el jurado y la OMPE, o la OMPE en este caso, que pudiera participar de las elecciones internas de los partidos y asegurar y darle la garantía a todos los militantes que los procesos han sido los correctos. No elecciones por delegados, como lo proponen otros partidos, solo los delegados de base de cada región. Bueno, en realidad hay varias opciones, ¿no? Una es la de delegados y la otra es un militante, un voto. Lo que el Partido Morado está proponiendo hoy día en el Congreso es un militante, un voto. Esa sería la alternativa. Revisando también las encuestas del último proceso electoral, el 53% de los peruanos, de los votantes, consideraba que votó en blanco porque no confiaban en los políticos. Usted, dejando ya clara su intención de postular a las generales, ¿cree ser una propuesta confiable para los peruanos? Yo creo que los peruanos van a optar por la propuesta que sea capaz de poder enfrentar lo que viene en el Perú. Luego del virus, nuestro país va a ser un país diferente y lo que vamos a recibir el 21 es realmente una situación muy difícil para todos los peruanos, sobre todo para los que menos tienen, no para los grandazos, sino para los que menos tienen. Y para lograr esa situación, para poder resolver esos problemas, se necesita saber, se necesita tener preparación, un plan de gobierno, un equipo técnico, un partido de verdad. El Perú ya no soporta, peruanos, escúchenme, ya no soporta. Pero en su momento usted fue nuevo también, ¿no? Si me permites terminar, por favor, te lo agradecería. Muchísimas gracias. El Perú ya no soporta gente que no esté preparada, gente que quiera ser presidente simplemente por un tema estrictamente personal. El Perú lo que necesita ahorita es una visión, es un equipo de trabajo, porque lo que se viene es durísimo, manejar la economía en esa complejidad, llegar a la gente que más lo necesita. Entonces, yo estoy convencido que los peruanos se van a concentrar en eso y en las propuestas concretas. A mí me gustaría hablar de las propuestas concretas que tiene el partido para la gente que más sufre. Señor Guzmán, en estas circunstancias, usted hablaba de la economía y hablaba de 6 propuestas que le hizo al presidente del Consejo de Ministros.
en medio de esta coyuntura, ¿qué propuestas ha planteado usted que no se hayan tenido en cuenta o que quizás no se hayan dado, no se hayan comunicado de parte del Ejecutivo? Porque además hay que tener en cuenta que usted habla de personas nuevas en la política, pero hay algunas personas que son parte de su partido que también han estado previamente en política y usted también ha estado en el sector público. Bien, las propuestas muy concretas, por ejemplo, Reactiva, que es un programa muy interesante, le hemos pedido que por favor se canalicen a través de las cajas municipales también. Porque las cajas municipales atienden justamente a las microempresas de la base de la pirámide, que muchas de ellas son semi-informales y necesitan apoyo también. Segundo, le hemos pedido que reactive el programa Compras Mi Perú, que es un programa de emergencia en donde el gobierno compra insumos a todos los micro y pequeñas empresas en el Perú de una forma inmediata, cosa que el empleo se genera en una semana. Le hemos pedido también que dé el bono agrario. Muchos agricultores, la gran mayoría de los agricultores tienen parcelas menores a 5 hectáreas y no saben cómo van a financiar su campaña. Entonces el apoyo no es solo a los grandes, sino también a los chicos, bonos agrarios en efectivo. Le hemos propuesto también el seguro agrario universal, en donde el Estado pueda apoyar a pagarles un seguro para que tengan la garantía de que van a tener seguridad en las próximas 2 campañas. También hemos propuesto que por favor se haga la gestión con las municipalidades. Los emolienteros, los comerciantes de los mercados de barrio no pueden trabajar a pesar que ya cumplieron los protocolos del MINSA, porque sus municipalidades le ponen más trámites sobrepuestos a los que ya existen. Le hemos pedido al primer ministro que por favor hable con los representantes de el AMPE para poder solucionar estos problemas. Y finalmente les hemos pedido, a raíz de nuestra experiencia y de mi experiencia, yendo a ollas comunes todas las semanas, que por favor el bono familiar no se elimine, que es muy importante. La gente no tiene que comer. Ahora las ollas familiares y comunes que siempre han existido, ahora se han multiplicado porque la gente no tiene que comer. Y si uno tiene la intención de llegar a ellos, sabemos en dónde están. Nosotros sabemos dónde están los vulnerables. Vayamos, utilicemos las Fuerzas Armadas, que vayan puerta por puerta a entregarle víveres a la gente, a decirles que el gobierno está con ellos. Esas son cosas muy concretas que le hemos pedido al primer ministro en esta reunión y que nosotros esperamos que al menos las evalúen. Y tenemos la expectativa que el presidente de la República, el 28 de julio, diga algo al respecto. Señor Guzmán, usted ha dicho en un comunicado que ha publicado como partido que no se puede esperar hasta el 2021 para implementar los cambios que se necesitan. ¿Qué espera del mensaje presidencial del 28 de julio y de la presentación del Consejo de Ministros? Espero, sinceramente, que las medidas que se vayan a presentar sean para la gente que más lo necesita. Nuevamente, esa es mi única expectativa, porque el gobierno está haciendo los máximos esfuerzos, tanto en la parte sanitaria como de la reactivación, pero en mi opinión está perdiendo de foco algo muy importante, que acá no solo se tiene que proteger al mejor pagador ni al mejor contribuyente, sino también se tiene que proteger el empleo. Y los que generan más empleo son los informales, es la gente que más sufre. Entonces, no estoy en contra de que se apoye a la mediana, a la gran empresa formal y todo lo demás. Me parece muy bien la cadena de pago. Pero ese es un enfoque financiero. Es un enfoque del mejor pagador. Nuestro enfoque tiene que ser al que menos tiene, que es el que genera la mayor cantidad de empleo en todo el país, que es el informal. ¿Cómo llegamos a ellos? Con otras herramientas. Una política pública financiera versus una política pública de protección al empleo. Ambas tienen que ir de la mano, pero sobre todo la prioridad a los que más sufren. Esa es mi expectativa, que el presidente se concentre en eso. Usted también ha dicho en este comunicado que quien gane la elección del 2021 va a recibir una papa caliente. ¿Usted, Julio Guzmán y el Partido Morado se sienten preparados para asumir esa papa caliente? Hemos trabajado 5 años consecutivos para eso y todo el Perú es consciente de eso. Hemos trabajado en una organización, en un equipo de trabajo, en un plan de gobierno, en capacitación para nuestros militantes de verdad. Y por eso nos sentimos ahora con esa autoridad de poder decir, al menos hemos trabajado y vamos a hacer lo mejor que podamos. La situación va a ser muy compleja, va a ser difícil, pero en la vida, cuando tú te enfrentas con persistencia, cuando las cosas son complejas, al menos avanzas y logras ciertas cosas. Por eso nosotros decimos que el Partido Morado es consciente de la situación que va a recibir del país. Somos economistas, ingenieros, pero también agricultores y también comerciantes, que conocemos la realidad de nuestro país. Y por eso tenemos que enfrentarla con seriedad. Es una papa caliente, sin duda, porque esta reactivación no va a durar un año.
Ya se los digo como economista, señores. Nuestra reactivación va a durar 2 o 3 años. Y eso requiere un manejo de la política económica muy serio y muy profesional. No puede hacerlo cualquiera, porque si no nos vamos al diablo. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo estoy convencido que los peruanos, con el trabajo que estamos haciendo, van a ir incorporando en sus decisiones electorales. Señor Guzmán, ya que apela al criterio técnico, me pareció escuchar que usted acaba de proponer que se mantengan los bonos, que se mantenga la entrega de canastas, pero no dijo la temporalidad. Entonces, proponer medidas de esta naturaleza no es apelar nuevamente al populismo o en todo caso al asistencialismo. No, en realidad hay una gran diferencia entre el populismo y la responsabilidad técnica para ayudar a la gente. Si el populismo fuera lo mismo que la responsabilidad técnica, entonces no existirían países como Suecia, como Francia, como Alemania, que logran su bienestar haciendo esa técnica responsable. Cuando hablamos de los bonos, hablamos de todo este periodo de vulnerabilidad, pero eso no es suficiente. El gobierno tiene que tener 3 tipos de políticas, y esa es la que el país va a dar si es que nos dan su confianza. Primero, una política de corto plazo, que es ayudar a la gente ahora porque necesita qué comer. Segundo, para los próximos 2 años, ¿cuál es el plan de inversiones? ¿Cuál es el plan de activación del empleo que tiene el gobierno? Y para eso tenemos la obra pública, las inversiones en infraestructura, etcétera, etcétera. Y lo tercero ya es la visión de país. Es qué queremos con nuestro país al año 2040, al año 2050. Y ahí viene esta visión de invertir en los talentos de las personas, de cambiar la mente de los peruanos, invertir en educación, en innovación, en ciencia, en tecnología, utilizar la 4ª revolución industrial para lograr la gran reforma. La desigualdad, la lucha contra la desigualdad, es la vacuna social contra toda pandemia. Bien, señor Guzmán, finalmente, brevemente, quisiera consultarle de dónde obtiene financiamiento. El Partido Morado es un partido nuevo y usted dice que ya tiene 5 años funcionando, haciendo campaña, haciendo trabajos. ¿De dónde se obtiene el financiamiento? ¿Quién está detrás del financiamiento del Partido Morado? Esa es la ventaja de ser un partido nacional y de ser un partido descentralizado. Cuando uno tiene presencia en todas las provincias en el Perú, bueno, no en todas, tenemos en 169 provincias ahora, entonces uno tiene la capacidad de poder hacer actividades y poder financiar esto en forma descentralizada. ¿Cuántos militantes tiene el partido? El partido ya tiene cerca de 8.500 militantes, pero estamos ingresando nuevos ahora que queremos actualizar el padrón porque en todos estos años hay nuevas personas que quieren afiliarse, entonces estamos en ese proceso de actualización. Bien, señor Guzmán, muchas gracias por su tiempo. Nosotros tenemos que irnos a una pausa, pero vamos a volver más en Café con Noticias con información sobre un bono muy importante de electricidad, 160 soles, y hay una lista ya de beneficiarios. Volvemos.